Probablemente desde que hayas nacido tus padres te hayan vendido una idea, que es que tienes que trabajar mucho para poder ahorrar y comprarte una casa. Y una vez que te hayas comprado esa casa, tienes que seguir ahorrando para invertir y comprarte otras casas. Con mucho esfuerzo podemos ahorrar dinero para comprarnos una casa principal, la casa en las vacaciones en la playa, y esa es una buena inversión y esa es la inversión que tienes que hacer porque obviamente luego tendrás una jubilación. De hecho, esto no es falso, sino que es algo que a la otra generación le funcionó bastante bien. No sé si veis que muchas personas mayores a vosotros, sobre todo vuestros padres o vuestros abuelos, tienen varias viviendas y así es como ellos han invertido el dinero que han ganado. Pero la realidad hoy es completamente diferente. Los precios de la vivienda han subido muchísimo, los salarios no han subido tanto y las jubilaciones son cada vez más inalcanzables porque hay una parte de la población que está envejeciendo mucho, pero no nacen los suficientes niños. Hablando con datos y para que te hagas una idea, en 1988 hacían falta 2,8 salarios brutos, o sea, el salario que hacías en un año, para poder comprarte una vivienda en España y ahora te hacen falta más de 7 años. Pero hay algo que puedes empezar a hacer hoy en día para cambiar esto de la realidad y es empezar a invertir tu dinero. Y no te estoy hablando de cientos de miles de dólares o ni siquiera de miles de euros. Con solamente 100 euros o menos puedes empezar a invertir hoy. Y lo más importante es que te prometo que no tienes que ser ni un genio de las finanzas ni tienes que estar trabajando en Wall Street. Yo también pensaba que eso no era para mí, soy una persona que odia el riesgo, pensaba que invertir el dinero era realmente perder el dinero. Yo estudié publicidad, o sea, nada ni de matemáticas, ni de finanzas, ni de nada. Y hoy en día tengo un sistema súper simple, de verdad, 2 o 3 pasos, tardo menos de 5 minutos al mes para invertir y hace que mis ahorros trabajen por mí. Y hoy te voy a enseñar a cómo puedes empezar a invertir en tu veintena en 3 pasos clave. Hola, soy Wada y este vídeo forma parte de mi nueva serie sobre finanzas personales, donde aprendemos a ganar control sobre nuestras finanzas, aunque no tengamos ni idea, ni tengamos mucho dinero, gracias a una serie de estrategias y de pasos súper simples que cualquier persona puede aplicar. Pero ¿por qué es importante que aprendas esto hoy en día, cuando todavía no tienes mucho dinero, en vez de esperarte a dentro de 5 o 10 años, cuando ya tengas una cantidad considerable y puedas empezar a invertirla? Vale, hay un principio muy importante que tienes que entender y es la base de cualquier tipo de inversión. Y es que la gente invierte su dinero porque si no inviertes tu dinero, o sea, si lo tienes guardadito en una hucha o lo tienes en tu banco, ese dinero con el tiempo va a perder valor gracias a la inflación. Bueno, gracias no, a pesar de la inflación. Por ejemplo, imagínate que tu abuela te dio un billete de 100 euros en 2010. Tú lo guardaste porque, bueno, querías guardarlo por una ocasión especial. Pues esos 100 euros de 2010 hoy en día valen unos 75 euros. Es decir, ha perdido 25 euros de valor. Y esto obviamente lo puedes ver en un montón de facetas de tu vida. No sé si te acuerdas cuando eras pequeño, una bolsa de patatas costaba 30 céntimos y ahora la misma bolsa cuesta 1,10 €. Entonces, si a ti lo que te da miedo es invertir porque vas a perder tu dinero, tienes que entender que si no haces nada con tu dinero, ya lo estás perdiendo porque con el tiempo está perdiendo mucho valor. De hecho, en las economías desarrolladas, una inflación normal suele ser un 2 a 3% al año. Es decir, que cada año, si no haces nada, estás perdiendo un 2 o 3% de tu dinero. Por eso a mí me hace un montón de gracia cuando la gente piensa que la gente millonaria tiene un banco, bueno, lleno de millones y millones de euros, porque los millonarios tienen dinero en efectivo, pero no tienen tanto porque todo el dinero lo tienen en inversiones. Pero como obviamente tener dinero es necesario para el día a día y pueden pasar un montón de imprevistos, es muy importante que tengas al principio un fondo de emergencia. Este es el paso realmente cero. ¿Y cuánto es un fondo de emergencia? Pues tienes que hacer un cálculo rápido y tienes que ver si ahora tuvieras que vivir con el mínimo de tus gastos, ¿cuáles serían? Probablemente sea el alquiler, si estás pagando alquiler, sean las comidas, el transporte. Tienes que saber cuál es ese número mínimo y tienes que multiplicarlo por 3, o sea, para tener al menos 3 meses de que si te pasa lo que sea, al menos durante 3 meses estás más o menos cubierto. Yo, por ejemplo, cuando iba a dejar mi trabajo para empezar el proyecto, no tenía ni idea si me iba a ir bien o mal, entonces yo sí que estuve ahorrando durante mi momento en el trabajo, supe cuál era el mínimo de dinero que necesitaba para vivir en París y lo multipliqué por unos meses para yo estar segura de que si hago mi proyecto y por lo que sea algo está fallando o un mes a lo mejor no estoy facturando, yo tengo un cojín, tengo una especie de fondo de emergencia y eso me da mucha tranquilidad porque sé que pase lo que pase, el mes que viene el alquiler me lo puedo pagar. Entonces, bien, una vez que tenemos este fondo de emergencia, que tendría que ser un poco como la base, toca invertir, pero ¿en qué invertimos? Porque aquí empieza el lío de verdad. Hay un montón de términos que vas a haber escuchado y seguro que piensas que es demasiado complicado para ti, como letras del tesoro, ETFs, fondos indexados, acciones, y eso lo que haces es que tú te bloquees y piensas, ah, no, eso es para otro tipo de personas, yo soy solamente una chica simple que no tiene que saber estas cosas, pero tienes que aprenderlo. En este vídeo no vamos a ver obviamente
todos los tipos de inversiones, pero quiero que empieces entendiendo un poco dos nociones que para mí son fundamentales y son muy básicas. Y te prometo que es más sencillo de lo que parece. Obviamente voy a estar simplificando bastante estos términos, sé que es más complejo de lo que lo estoy poniendo, pero es importante que empieces con la base de lo que significan los términos y ya podemos ir ahondando o ya puedes entender un poco más cuáles son las complejidades. Una de las inversiones más simples que hay es en acciones. ¿Y qué es acciones? Pues a grosso modo podemos decir que acción es una parte de una empresa. Entonces, si tú compras una acción de Apple, significa que estás comprando una parte de la empresa de Apple. Y entonces me puedes preguntar, ¿cuántas acciones tiene una empresa? Cada empresa es un mundo, ¿vale? Pero, por ejemplo, Apple tiene unas 15.000 millones de acciones, es decir, tiene como la empresa fragmentada en un montón de pedacitos y eso quiere decir, obviamente, que si compras una acción no eres aquí una persona que tenga un porcentaje muy grande de la empresa de Apple, pero sí que tienes un cachito de la empresa de Apple. De nuevo, estamos simplificando. Pero aquí viene el otro término que para mí es fundamental que lo entiendas y va a ser de este vídeo entendiendo, y son los fondos indexados. Y de nuevo, es una palabra que da mucho miedo, parece una palabra de hombres de Wall Street, pero muy fácil de entender. Para que entiendas los fondos indexados, puedo hacerte una comparación. Imagínate que tienes 70 euros. Pues estos 70 euros puedes invertirlos en una acción de Apple o lo puedes invertir estos 70 euros en un fondo indexado o una acción de un fondo indexado. Y tú lo que estás comprando, en este caso, estás comprando acciones en muchas empresas. A lo mejor no una acción entera, estás comprando fragmentitos de un montón de empresas. Y eso es genial porque ya estás diversificando. ¿Qué es diversificar? Diversificar es que no estás poniendo, como dirían en inglés, todos los huevos en una cesta. No estás como apostando todo a una sola cosa. Porque imagínate que tú dices, no, yo solamente voy a invertir en Apple. Y por lo que sea, hay un escándalo de Apple. En 20 años Apple deja de ser una empresa tan innovadora, puede pasar un montón de cosas que si tú inviertas solamente en una empresa, esa empresa puede fallar y por ende todo tu dinero se puede ir con esa empresa. Sin embargo, con los fondos indexados tú puedes invertir en grupos. Entonces, ¿qué es un grupo? Por ejemplo, el fondo indexado, el más común de todos, es el S&P 500, que son las 500 empresas, digamos, más importantes con mayor valor de Estados Unidos. Entonces, cuando tú compras esa acción en los fondos indexados, estás invirtiendo en Apple, sí, pero también estás invirtiendo, pues yo qué sé, en Starbucks, en Google, en Meta, en un montón de empresas. Entonces, si por ejemplo Apple explota, le pasa lo que sea, o a 5 empresas, o a 10 empresas, o a un sector entero le pasa algo, de eso no va a afectar a todas tus finanzas porque tú has diversificado, tú has invertido en muchas empresas a la vez. Pero no solamente tienes el S&P 500, sino que hay un montón de grupitos de empresas en lo que puedes invertir. Por ejemplo, el IBEX 35 es como el índice de las empresas con mayor valor en España. Tenemos, por ejemplo, a Zara, a Telefónica. Después hay uno muy conocido, no sé si has escuchado hablar de Nasdaq, pero Nasdaq son empresas tecnológicas. Entonces ahí tienes a Apple, a Google, a Meta, etcétera, etcétera. O hasta hay un índice que con ese índice, cuando tú lo compras, puedes invertir en un montón de empresas de todo el mundo. O sea, puedes invertir solamente en Asia, en África, en Estados Unidos. Empresas solamente lideradas por mujeres. Empresas que a lo mejor sigan ciertas como criterios climáticos. O sea, tú puedes elegir el criterio, pero la clave es que no estás invirtiendo solamente en una empresa, sino en muchas. Y obviamente de este tema quiero hablar un montón más, pero quiero que te quedes con esta noción de que un fondo indexado, lo bueno que tiene es que no tiene tanto riesgo. Obviamente, cualquier tipo de inversión, grábatelo en la mente, cualquier tipo de inversión tiene riesgo, tanto como el riesgo que tiene el no invertir el dinero. Pero hay que ser inteligente, invertir en las cosas que nosotros pensemos que objetivamente va a tener menos posibilidades o históricamente ha tenido un buen retorno. Y por ejemplo, un fondo indexado es espectacular por ese motivo, porque tú puedes diversificar tanto tu dinero, tanto tu portfolio se llama, ¿no? Todas las pequeñas empresas que estás invirtiendo, que realmente a la larga eso hace que puedas tener un retorno positivo. De aquí es cuando me dices, Guada, eso está genial, pero de verdad que apenas tengo dinero, o sea, apenas tengo dinero hasta para salir a cenar con mis amigos, ¿cómo voy a hacer yo esto? Y quiero que sepas que tú, el que me está viendo este vídeo, tienes un superpoder del que aún no te has dado cuenta. Una persona que a lo mejor tiene 40, 50 años, tiene más dinero que tú y puede invertir más dinero que tú, eso está claro. Pero hay una ventaja que tú tienes que ellos no tienen, y es que aunque tengas menos dinero, tienes más tiempo. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Que tú te puedes beneficiar de la magia del interés compuesto. Y a mí el término de interés compuesto me costó un poquito entenderlo, hablaremos más en profundidad en otros vídeos, pero básicamente eso quiere decir, el interés compuesto,
que cuando tú pones, por ejemplo, una inversión, imagínate, pones 5 euros, esos 5 euros van a seguir creciendo y luego se va a convertir en 6 euros, que va a seguir creciendo, se va a convertir en 7 y con el tiempo eso hace que la inversión va creciendo cada vez más y se genera como una curva exponencial. O sea que mientras más tiempo dejas tú el dinero, más va a crecer exponencialmente. Y si esto sigue pareciendo un poco abstracto para ti, no te preocupes, toma un poco en entenderlo, pero es como si tú tuvieras un huerto. Imagínate, en vez de dinero, tú tienes un huerto y tú tienes 3 semillitas. Y entonces pues tú pones esas 2 semillitas y de ahí sale pues unos tomates y tienes una semillita más. Entonces ya tienes los 2 tomates y una semillita más, ya tienes 3 tomates, pero es que los 2 tomates al principio han dado más semillitas. Entonces no solamente con las semillas que vas poniendo se van creando tomates, sino que los tomates que ya estás cultivando hacen que haya más tomates. Entonces, cuanto más tiempo vas haciendo este proceso, al final tienes un huerto espectacular, un huerto gigante. Sin embargo, a lo mejor hay otra persona que hizo su huerto y solamente tiene 2 meses o 3 meses para tener todo el huerto, pone un montón de semillas, pero esas semillas no logran que se creen los tomates para crear más semillas, entonces al final tú has tenido más ventaja porque aunque tenías menos semillas, como has empezado con mucho tiempo, poquito a poquito, a ir invirtiendo en tu huerto, al final tenías más dinero que una persona que empezó más tarde con más dinero. Pero como quiero que nos familiaricemos con los números, te lo voy a enseñar y vamos a la calculadora para mostrártelo bien. Bienvenidos a una de mis páginas favoritas de internet, porque esta página a mí me cambió muchísimo la mentalidad. Sé que parece un poco confusa, pero vamos a ir paso a paso y vamos a ver con hechos, con números, ya no con ejemplos para niños, sino realmente con los números en la mano, por qué te vale la pena empezar a pensar en invertir ahora y no dentro de 10 o 15 años. Así que vamos a verlo. Esta herramienta de aquí es del gobierno estadounidense. Eso en realidad te da igual, solamente para que sepas de dónde sale esta herramienta. Y sirve para que tú calcules, vale, si empiezo a poner dinero ahora, en 10 años, tal, ¿cuánto dinero puedo llegar a hacer dentro de 20, 30 o 50 años? Podéis poner los números que vosotros queráis, pero vamos a asumir el caso que siempre le pongo a mis amigos que me vienen con que tienen muy poco dinero, quieren empezar a invertir y no saben cuánto. Vale, el primer paso es la inversión inicial. Obviamente siempre lo mejor es empezar con un poquito de inversión, no mucha, lo podemos ver en otro vídeo, pero imaginemos que realmente no podemos empezar a invertir nada, o sea, no tenemos ni 100 euros para empezar a invertir. Entonces ponemos que la inversión inicial es 0 porque es lo que tenemos. Ahora, ¿cuánto vamos a contribuir cada mes? Aquí puede variar mucho. Vamos a decir 90 euros por decir una cantidad baja, que yo sé que más o menos todo el mundo se puede permitir, salvo casos extremos, que al final 90 euros uno se lo gasta en 3 camisetas de Zara, un pantalón o cosas que no vamos a usar en una temporada. Y entonces vamos a poner 90 euros todos los meses. ¿Durante cuánto tiempo? Pues un principio de la inversión es que tienes que tener las inversiones el máximo tiempo posible. Vamos a decir que tenemos 25 años y que lo vamos a sacar dentro de 40 años con 65 años, ¿vale? Por asumir algo, o sea, vamos a estar 40 años poniendo 90 euros al mes. Hay que ser muy disciplinado, pero este es el caso. Y ahora viene la parte del interés donde mucha gente dice, ay, pues yo no sé el interés, qué significa, cuánto, qué es. Vamos a asumir históricamente, normalmente el interés, o sea, como va creciendo tu inversión, digamos, vamos a poner un 7%, es algo bastante conservativo, o sea, un 7% está bien, así que vamos a asumir que tus inversiones van a crecer todos los años un 7%. Obviamente puedes decir, guau, hay crisis, hay muchas cosas, pasan un montón de cosas, tienes razón, ya lo haremos en otro vídeo, pero normalmente cuando inviertes durante mucho tiempo, eso hace que, aunque hayan subidas y bajadas, a la larga siempre como que esté creciendo tu inversión. Así que vamos a poner un 7%. Y vamos a calcular, el resto pues lo dejas igual. Bien, pues invirtiendo 90 euros al mes durante 40 años, eso significa que tendrás unos 200.000 euros o dólares o lo que sea. Pero aquí viene la clave y aquí viene la parte más importante de todas. Puedes ver aquí cada año cómo van creciendo tus inversiones, siendo la parte en verde el dinero que tú vas poniendo y la parte en rojo el interés compuesto. Mira cómo el primer año 0, o sea, no has invertido nada, y el segundo año pues tú has invertido 1.080 euros y tienes en total 1.080 euros. El año 2 ya hemos ganado un poquito de dinero, hemos ganado 100 dólares más. El año 3 pues ya sigue creciendo, hemos ganado 200 dólares de más por el interés compuesto. Y mientras van pasando los años, más te vas dando cuenta de que tu dinero va creciendo, entre comillas, solo,
Porque aunque tú sigues invirtiendo constantemente lo mismo, ves que es una raya que es constante, exponencialmente tu dinero está creciendo cada vez más y hace que, aunque tú al final de estos 40 años hayas invertido 43.000 euros, al final hayas ganado 215.000 euros por el interés compuesto. Y esto es súper, súper, súper importante que lo tengas en tu cabeza. Porque ahora esos 90 euros al mes para ti puede significar tanto, a lo mejor es un poco de esfuerzo el ponerlo en un lado, pero mira esto. Y ahora viene la parte más importante. Porque imagínate que en vez de 90 euros vamos a suponer que nuestra vida va pasando y que hay gente que invierte en casas, invierte en diferentes cosas y al final pues entre una cosa y la otra, por una hipoteca, por un préstamo, por lo que sea, sí que una persona se puede gastar unos, 300, 400 euros al mes, ¿no? en invertir, o hasta 500 euros. Vamos a poner entonces unos 400 euros, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, que cuando seamos un poco mayores, pues ya tendremos un poco más de dinero y como hay gente que lo invierte en unas casas, tú lo puedes invertir en esto. 400 euros durante 40 años y mismo interés. Vamos a ver cómo cambia esto por haber invertido más dinero. En vez de estar ganando 200.000 euros al final, estarías ganando casi 1.000.000 de euros. Solamente por estar invirtiendo más dinero, exponencialmente crece esto muchísimo y entonces habrás invertido unos 192.000 euros y al final, por el interés compuesto, es como si hubieras ganado 958.000 euros. O sea, es una barbaridad. Y me puedes decir, Guada, pero es mucho dinero al mes. Pero estoy hablando de que esto tiene que ser algo muy importante en tu vida, que la gente al final, cuando va creciendo, se va gastando dinero en el coche caro, en comprarse una casa, en tal. Y todo eso puede ir a esto de aquí. Y ahora, para que veas lo importante que es invertir con el tiempo, imagínate que en vez de invertir con 25 años, exactamente lo mismo, decides empezar a invertir con 35 años, ¿vale? Es decir, en vez de 40 años invirtiendo, va a ser solamente 30 años los que vas a invertir. Y vas a ver que en vez de 900.000, casi 1.000.000 de euros, estarías prácticamente ganando la mitad, solamente por estar 10 años más sin tener a tu dinero trabajando en crecer. Así que esta calculadora os la voy a poner en comentarios o en lo que sea para que la podáis ver. Coged vuestros números, coged números reales, intentad ser también un poco ambiciosos. Obviamente no pongas 4.000 euros al mes de invertir, pero intentad ver cuál es la mayor posibilidad que vosotros podéis con vuestro poder adquisitivo y pensando un poco en el futuro, porque esto es súper, súper, súper importante que empecéis lo antes posible y esta calculadora es una realidad, o sea, no son mentiras. Obviamente, cuando uno invierte y luego saca el dinero en el mercado, tiene impuestos, tienes que pagar impuestos, pero literalmente como cualquier otro tipo de inversión, como si te compras una casa y la vendes, etcétera, etcétera. Así que quedaros con esta página que a mí me cambió muchísimo la mentalidad. Es por eso que es sumamente importante y la razón por la que estoy empezando esta serie de finanzas personales, el que no procrastines en este tema y no esperes a tener 30, 35 o 40 años. Yo sé que te puedes llegar a bloquear, pero ahora el tiempo está en tu favor y no empieces cuando sea demasiado tarde, cuando ya tengas un montón de dinero, cuando tengas ya tiempo para aprender, porque obviamente siempre es mejor empezar más tarde que no empezar, pero no vas a tener este interés compuesto que al final es súper importante y pasa solamente mientras más joven eres en la vida. Y si sientes que no eres lo suficientemente inteligente, que estás bloqueado, que a lo mejor es para gente mucho más preparada que tú porque tú has estudiado una carrera de finanzas, probablemente tengas el síndrome del impostor y te dejo este vídeo donde tengo un montón de consejos que seguro que te ayudan a conseguir tus objetivos. Muchas gracias y nos vemos. Adiós.